Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Se desarrolló la primera mesa técnica de diálogo entre el Gobierno Nacional y el sector indígena. Allí se acordaron 10 temáticas cuyo debate se desarrollará a partir del próximo miércoles. 4 horas duró la primera mesa técnica entre las 3 organizaciones sociales e indígenas que encabezaron el paro nacional y el Ejecutivo. A puerta cerrada en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana discutieron la metodología, las temáticas y hoja de ruta que se aplicará durante los 90 días plazo estipulados en el acta de paz firmada el pasado 1 de julio. Como un primer paso se establecieron 10 temáticas a tratar: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a inversiones nacionales, control de precios, acceso a la salud y seguridad. El miércoles 13 se instalan las primeras mesas de debate. Se podría decir que los objetivos de la mesa de diálogo el día de hoy se cumplieron en su totalidad. Fueron abordadas prácticamente todas las temáticas de interés para ambas partes. Se organizó el trabajo de manera metódica. Entre cada mesa transcurrirán 10 días. Además, como metodología se estableció que tanto las organizaciones sociales como el Gobierno Nacional tendrán técnicos y profesionales en cada rama a tratar. Hemos quedado claro que queremos contar con las autoridades en cada una de las carteras, ministros, viceministros o en todo caso funcionarios con poder de decisión. Mientras tanto, las partes involucradas coinciden en que este es un trabajo vital para el Ecuador. Venimos con dignidad, venimos por nuestros derechos y esperamos que en esa medida, de parte a parte, podamos generar condiciones para que el pueblo del Ecuador sea el que realmente gane. Esta paz, esta tranquilidad es para el Ecuador, que vivamos tranquilos y que todos aportemos al desarrollo de nuestra patria. Por su parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reiteró que dará un acompañamiento permanente en este proceso. De garantes de carácter moral, es decir, acompañar, animar, recordar que hay una responsabilidad de las partes, no solamente entre sí, sino con todo el país. De esta forma se traza el camino del diálogo, un compromiso establecido con el acta de paz que puso fin a 18 días de protesta en el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. José Ruales fue designado esta tarde como nuevo ministro de Salud. Previamente se desempeñó como viceministro de esta cartera de Estado. Este es el sexto cambio en el gabinete presidencial que se da a lo largo de la semana. Nuevamente el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet fue el escenario en el que esta semana se dio la bienvenida a un miembro más al gabinete presidencial. A partir de este jueves, José Ruales es el nuevo ministro de Salud. Asume el cargo en medio de una declaratoria de emergencia para agilizar la compra de medicamentos, insumos y problemas en la infraestructura hospitalaria. Se evidencian algunas falencias, muchas estructurales, que se venía acarreando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, creemos que el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud tiene que entrar en un proceso de transformación. Por su lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que el Ecuador entero tiene puestas sus expectativas en esta cartera de Estado, razón por la cual, además de esta designación, a través de decreto se creó un comité sectorial de salud. Conformado por la Vicepresidencia de la República, que lo presidirá, la Secretaría de la Administración Pública, el Ministerio de Economía, el CERCOP, el IES, la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional y la Dirección de Gobernanza de Salud y Sanidad Militar. Además, se refirió al programa de externalización de medicinas como una solución a los sobreprecios y el desperdicio de fármacos. Dijo que durante este año se ha destinado 3.200 millones a la salud. 400 millones más de lo que se destinó cada año en promedio entre 2017 y 2020. Hasta diciembre invertiremos 113 millones de dólares para inaugurar 4 hospitales. Este cambio se da a 3 días de la renuncia de Jimena Garzón, quien estuvo al frente de esta cartera de Estado desde mayo de 2021. Ahora será consejera del gobierno en este tema social. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Gracias, señor ministro.
Solucionar la falta de medicinas, insumos, equipos y personal médico, además de agilizar los procesos de compra, son algunas de las tareas pendientes que el nuevo ministro de Salud deberá asumir. En medio de la crisis por la escasez de medicinas, Salud ha gastado el 40% de lo presupuestado para todo el año. La expectativa es grande. El segundo ministro de Salud del gobierno de Guillermo Lasso tiene una larga lista de pendientes por atender. Uno de ellos, el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos del país. Un tema que no se soluciona con solo una declaratoria de emergencia, enfatiza el experto en salud pública Marcelo Aguilar. Para hacer un cambio de verdad, dice, se necesita una reforma estructural al sistema. Es que haya una decisión política firme para transformar el sistema de salud y una decisión de hacer cambios radicales porque está paralizado el sistema desde hace más de 10 años. Fernando Zacoto, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, agrega que se debe desmontar el centralismo existente para garantizar una gestión descentralizada. Si no, será más de lo mismo. Si usted tiene un ministerio, 2 viceministerios, 5 subsecretarías, 40 direcciones o coordinaciones, realmente es imposible manejar ágilmente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que retarda este tipo de adquisiciones, etcétera, porque tiene que pasar por múltiples filtros burocráticos. El desabastecimiento de medicinas fue el talón de Aquiles de Jimena Garzón. Durante sus 14 meses de gestión, la ahora exministra negó el desabastecimiento y rechazó las denuncias de médicos y pacientes. Lo cierto es que de enero a junio de este año, Salud gastó 1.296 millones de dólares, es decir, 39% del total presupuestado para todo el 2022. La mayor parte de los recursos fueron para salarios de médicos, personal de salud y administrativos. El nuevo ministro, la nueva ministra tiene que tener formación y experiencia exitosa en gestionar pública. Gestionar la salud pública es bastante más que gestionar un hospital. Antes de su salida, Garzón aseguró que el próximo mes llegarán al país 500 fármacos y alrededor de 800 dispositivos médicos generales. Aquí no se incluyen medicamentos para atender a los pacientes catastróficos. Le quedan 40 días a la emergencia decretada al sistema de salud pública. Joana Ramos, 24 horas. La Corte de la SUAY falla a favor del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y con ello se confirma que el Consejo de la Judicatura vulneró sus derechos cuando lo suspendió en funciones. Por la suspensión resuelta entre Fausto Murillo y Juan José Morillo, la Judicatura deberá ofrecer disculpas públicas a Saquicela. Que se han vulnerado los derechos del presidente de la Corte Nacional de Justicia al suspenderlo en funciones y por ello se declara al lugar la acción de protección de Iván Saquicela. Es el fallo de la Corte Provincial de Azuay que ha puesto en jaque a los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Fausto Murillo, quienes hace un mes suspendieron a Saquicela basados en una denuncia ambigua por un supuesto retraso en el proceso de extradición de Rafael Correa. Los jueces Jenny Ochoa, ponente, Juan Carlos López y Julia Vázquez aceptaron esta vez la apelación de Saquicela y han declarado al lugar la acción de protección propuesta. Se declara también la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. No obstante, el Tribunal de la Corte de Azuay ha ido más lejos y dispuso la reparación integral para Saquicela. Con ello no solo se deja sin efecto el acto administrativo impugnado, también se dispone la cancelación de los valores no percibidos durante el tiempo que duró la suspensión, además de la cancelación de los beneficios que por ley le corresponde. El fallo dispone además que el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la página web de la institución, en todas las redes sociales que maneja, así como en uno de los medios de prensa escritos de mayor circulación del país, pida disculpas públicas a la función judicial del Ecuador, en la persona del doctor Iván Saquicela Rodas. Se establece también que por daño emocional, el funcionario suspendido hace un mes deberá recibir apoyo necesario por profesionales en la materia por el tiempo que considere necesario, valores que deberán ser cubiertos por los vocales del Consejo de la Judicatura que tomaron la decisión, Morillo y Murillo. Y con ello Saquicela, quien en menos de una semana se ha apuntado 2 triunfos legales que le han valido su confirmación en el cargo, podría también presentar una demanda por daño moral en contra de los 2 vocales que aceleradamente decidieron suspenderlo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
Concluyó audiencia de apelación con la cual Guadalupe Llori busca recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. El Tribunal de la Corte de Pichincha escuchó los alegatos de las partes y anunció que su fallo será presentado en los próximos días. Llori apeló a la acción de protección que le fue inicialmente negada y esta vez su suerte está en manos de un tribunal integrado por José Valle, Paquita Chiluiza y Gustavo Ucejo. Es el último investigado en un caso de tráfico de influencias, precisamente por un supuesto pedido para favorecer a Llori en esta audiencia. Hace poco, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el presidente de la República vetó parcialmente el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. En el comunicado dice que el Ejecutivo cree que se puede perfeccionar la normativa que busca establecer el régimen jurídico que permita regular los casos y circunstancias en los cuales los servidores de la Policía y Fuerzas Armadas, además del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, pueden hacer uso de la fuerza sin que esto implique el menoscabo de derechos constitucionales. Seguimos, amigos. La bancada de gobierno no valida el informe realizado por el equipo técnico de la Asamblea Nacional respecto al supuesto hackeo de las curules de 4 legisladores, que señala que una persona usando las contraseñas de los asambleístas ingresó al sistema. He solicitado puntos de información y réplica. Los asambleístas Pierina Correa, los asambleístas Juan Fernando Flores y Vilma Andrade. No es procedente, no estamos en discusión de ningún punto, señores asambleístas. Será el momento oportuno, hay que respetar los procedimientos parlamentarios. Señor Flores, yo concedo la palabra. Este no es el gobierno nacional. Señor secretario, dé lectura a la orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la convocatoria. Así terminó la explicación del informe del equipo técnico sobre el supuesto hackeo a 4 legisladores. Saquicela recibió los aplausos de la bancada de UNES y con eso se inició la sesión. Pero previamente el equipo técnico explicó lo que sucedió en la votación sobre la destitución del presidente. Que desde esa dirección y desde ese identificador se hizo el acceso simultáneo a las 4 curules. Una persona accedió a esos 4 curules utilizando las credenciales de los mencionados asambleístas. Para que un IP llegue a tomar nuestros curules y los manipule, tenía y de hecho pasó por una terminal, por un computador, una terminal, no sé cuál sea el aparato, aquí, que está en este edificio. Las credenciales son contraseñas o claves que tienen los legisladores para acceder al sistema de curula electrónica. Quien tenía las credenciales, la gran pregunta es cómo tienen las credenciales otras personas. ¿Quién tiene acceso a la clave? ¿Cómo así lo pudo digitar? Y qué casualidad que tenía la de 4 personas en un mismo lugar, en el parque, en medio del paro. Recalcan que se debe investigar, pues la dirección IP del computador donde se registra la votación es muy cerca del legislativo. Para que tengan una idea, marcan la laguna del parque que está detrás de la Asamblea Nacional. ¿Saben qué tenemos entre 30 y 50 metros a la redonda? La sede de la bancada de la Revolución Ciudadana, que está en la esquina de la Asamblea Nacional. Sobre este caso hay 2 denuncias que se encuentran en Fiscalía, además de una solicitud de peritaje al sistema electrónico del Parlamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La reputación y credibilidad de la Asamblea Nacional continúan estancadas según encuestas. Tareas pendientes, escándalos y agendas paralelas son las principales causas de un desprestigio legislativo que, según especialistas, no logra conectar con las necesidades de los ciudadanos. 7 de cada 10 ecuatorianos desaprueban la gestión de la Asamblea Nacional. Lo dicen las encuestas. Ipsos revela que el 11% de los ecuatorianos aprueba la gestión del legislativo, mientras que el 74% no lo hace. Sedatos, por su parte, muestra una cifra relativamente mayor. El 79,2% desaprueba y apenas el 7,3% aprueba la gestión de la Asamblea Nacional. Son las cifras de su última encuesta. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, lo corrobora. Hay inconformidad. No saben de las leyes que están siendo objeto de tratamiento y tampoco están contentos con que no se fiscalice autoridades que deben ser fiscalizadas.
Según Sedatos, la desaprobación es mayor en Quito que en Guayaquil. Quito, la respuesta fue del 3.3. Guayaquil, 8.5. Para Mauricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, las cifras en rojo de la Asamblea Nacional tienen una clara explicación. Cuando en lugar de dedicarse a legislar y fiscalizar, están haciendo lo que le conviene a su líder o apoyando algún interés en específico. Y aún no se ha visto todo, asegura. Y es probable que en las próximas semanas empiecen las renuncias y las deserciones con miras a optar por un cargo local en las elecciones de febrero próximo. Ahí es cuando volveremos nuevamente a una crisis en el legislativo, con suplentes que ni siquiera están empapados de lo que su principal hacía. El desafío del legislativo entonces, conectar con los temas que realmente le interesan a los ciudadanos. La cuestión de empleo, parte de la seguridad. El presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, ha reconocido públicamente que levantar la imagen de una desgastada asamblea no será tarea fácil, prometiendo ponerse al día en las dos tareas que debe cumplir el Parlamento: legislar y fiscalizar, luego de un paro nacional que también lo salpicó tras un fallido intento por destituir al Ejecutivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Una investigación de Diario Expreso revela que al menos una veintena de deudores de la Corporación Financiera Nacional no tienen o no registran prendas suficientes para poder responder frente a los juicios coactivos que impulsa la entidad. En suma, este grupo adeuda más de 60 millones de dólares. La Corporación Financiera Nacional impulsa sendos juicios coactivos contra 94 empresas que forman parte de los mayores deudores de la entidad, con montos por pagar que superan el $1.000.000 individualmente. No es una tarea fácil. Diario Expreso reveló en una reciente publicación que de avanzar los juicios coactivos, la entidad financiera estatal tendría agotadas las opciones para cobrarles a al menos 19 de ellas, pues estas firmas no tienen o no registran garantías suficientes para cubrir más de 60 millones de dólares, que en conjunto suman como deuda. De los 19 en la lista, 12 no tienen ninguna garantía con la que puedan responder. El resto apenas cuenta con algunos valores en bienes que, si se los logra vender, no podrían cubrir lo adeudado. Hay una explicación. Las empresas que no muestran garantías habrían accedido a dinero de la CFN a cambio de ceder a la entidad parte de los valores de las facturas que tenían por cobrar. Una operación en la que no se requerían respaldos. Al menos 4 de las empresas de esta lista acumularon millonarias deudas que no les fueron canceladas, por lo que la CFN hoy tiene cuesta arriba la recaudación. La actual administración suspendió la entrega de créditos bajo esta figura denominada factoring. Entre 2014 y 2016, la Corporación Financiera Nacional entregó créditos a favor de empresas con requisitos laxos y facilidades que hoy son cuestionadas. En total, a través de 94 juicios coactivos, de los que 7 están suspendidos por diferentes acciones legales, la CFN busca recuperar 400 millones de dólares, que en teoría estaban cubiertos por más de 600 millones de dólares en hipotecas y prendas. En teoría, pues la actual administración ha asegurado que muchos de los avalúos que se hicieron no están actualizados, por lo que este no sería un indicador real. Solicitamos una entrevista con el presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade. Nos agendaron para la próxima semana. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El 50% de niños del país no tiene acceso al agua potable. La falta de servicios básicos es otra de las causas de la desnutrición infantil, y en las zonas rurales de la sierra la situación es crítica. Dayana Monroy sigue con su recorrido. Ahora está en Guamote, en la provincia de Chimborazo, para contarnos. Hola Dayana, cuéntanos por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas noches. Con $1.75 vive una persona en la Sierra Centro, en varias de las comunidades indígenas a las que visitamos, o con menos. Eso quizá responde la pregunta. Esto sumado a que el 50% de niños del país no tienen acceso a agua potable. Nosotros vimos durante nuestro recorrido cómo ambos factores priman en estas zonas. Tenemos un reportaje para ustedes.
La cena está casi lista en la casa de esta familia en la comunidad de San Carlos, en Chimborazo. Hoy se cena frijoles igual que ayer y que casi todas las noches. Ya por la mañana, luego de una hora de ascenso, llegamos hasta Rodeo Vaquería. Después de explicar por qué estamos aquí, la comunidad nos permite el paso. La familia Malán nos deja compartir con ellos el desayuno. Vemos a Hilaria servirle arroz a su nieta. Esto se desayuna hoy. Se desayunó ayer y se desayuna casi todos los días. La niña tiene 2 años y desnutrición crónica. Un rato nomás saben dar ese huevo con más chiquita de que saben decir en el hospital cada día mañana tienen que dar huevo. La madre de Evelyn es viuda. Sobrevive vendiendo la leche que ordeña. Vende 5 litros de leche por día. Le pagan 30 centavos por litro, es decir, lleva a casa solo $1.50. Se ayuda también con el bono de desarrollo humano, o sea, $50 más al mes. Es decir, María Cecilia y sus 2 hijos sobreviven con algo más de $3 al día. $1 por persona. Lechita con bonita de desarrollo, así poco a poco eso no avanza. Pues ya temprano duerme sin comer. En la misma comunidad vemos despertar a los hijos de Gabriel. También desayunan arroz. Él gana $10 al día por trabajar en el campo, el jornal. Con esto vive una familia de 6, es decir, $1.60 por persona. Ambas familias están dentro del 10% de la población que se encuentra en pobreza extrema, al vivir con menos de $1.66 al día. No me va a alcanzar para almuerzo, para la merienda ya no hay. Pero la pobreza, las complicaciones para acceder a alimentos no es el único factor para la desnutrición infantil. El acceso a servicios básicos es fundamental. En ninguna de estas comunidades hay acceso a agua potable. De hecho, solo 24 de las 64 comunidades rurales de Payatanga tiene agua, pero no potable, por tuberías. Esta es una tarea de los municipios. El alcalde de Payatanga sostiene que se realizan trabajos y que se está dotando de agua entubada, pero no lo hacen de otra forma por falta de recursos, dice. También sostiene que mantiene un proyecto con instituciones privadas para luchar contra la desnutrición infantil. Nosotros tenemos un convenio con la empresa privada. En ese sentido, nosotros ya firmamos un convenio con Redni, con Pronaca, para atender a un grupo de madres gestantes que están en el primer tercio de gestación. Nos adentramos también en Guamote, el cantón con mayor índice de desnutrición infantil del país. En San Agustín de Tioacajas, así consumen agua. Es Lucy, tiene 18 años y es madre de un niño de 7 meses. El agua que les llega no es potable. Para el niño sí la hierve, asegura. Ella la toma así. Agua entubada, la cogemos y tomamos nomás. En el lugar no hay un tratamiento adecuado de aguas hervidas. Ellos tienen poco séptico. Según el INEC, el 50% de niños del país no tiene acceso a agua segura. El 80% de niños recibe agua por cualquier vía. Y el 20% simplemente no tiene acceso a ningún tipo de agua. El acceso a salud también es deficiente en Ecuador. Las madres no acceden a sus chequeos prenatales. Los niños no acceden a medicinas. Eso se lo mostraremos en el siguiente reportaje. En Ecuador cada año nacen 265,000 niños y niñas, de los cuales aproximadamente 80,000 están destinados a sufrir desnutrición crónica infantil. Lo siguiente a analizar sería el acceso a salud pública. Si en la zona urbana no hay medicina, si el acceso es complejo, ¿cómo será en la zona rural? ¿Cómo será si eres indígena en la zona rural? Precisamente esas preguntas vamos a responder con un reportaje que estamos realizando y que se lo presentaremos el día de mañana. Aquí nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches, Dayana. Gracias por la información. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más noticias. Seguimos, amigos. El uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Así lo anunció el COE Nacional. Esta medida se toma ante el aumento de casos de COVID-19. El uso de mascarillas. Esta mañana el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó sobre la situación epidemiológica del país ante el aumento de contagios por COVID-19 y el primer caso de viruela del mono que se registró en Ecuador. Aunque efectivamente hay un incremento, Salud no considera regresar por el momento al uso obligatorio de la mascarilla, sino reforzar la vacunación. Por el aumento
en el número de casos, aunque no sean casos graves, aunque no sean casos que nos causa una preocupación extrema, nosotros en el COE Nacional hemos recomendado el uso de mascarillas en espacios cerrados y también en los lugares abiertos en los que no podamos mantener distanciamiento físico. Se recomienda, más no se obliga. Sin embargo, desde el COE ratificaron que sí es obligatorio el uso de la mascarilla para aquellas personas que presenten sintomatología respiratoria. Exhortar a todos los ecuatorianos a continuar el proceso de vacunación, completar el esquema con 2 dosis y aplicarse las dosis de refuerzo, tercera y cuarta dosis. Las cifras de hospitalización tampoco motivan al uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas. Al momento hay un 7% de ocupación en hospitales y entre un 4 y 5% en UCI a escala nacional. Las autoridades confirmaron también que en Ecuador circula la variante del Omicron BA.5, pero la curva de hospitalizaciones y muertes ha disminuido considerablemente. Pero gracias a la protección de base que tenemos con la primera y segunda dosis de vacuna, evitamos que precisamente ocurran procesos de mortalidad o de enfermedad grave. Sobre el primer caso de viruela del mono en Ecuador, hay 8 personas en cerco epidemiológico y que al paciente de 30 años se mantiene estable en su domicilio en Guayaquil. La plenaria del COE Nacional se volverá a reunir la próxima semana. Joana Ramos, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre la necesidad que tenemos de recibir el segundo refuerzo de las vacunas contra la COVID-19. Esto pues en el contexto ecuatoriano. Ven ustedes que inclusive, si es que usted recibió alguno de los esquemas de una sola dosis, es decir, Pfizer, se me ocurre, o CanSino, todos debemos ponernos los refuerzos de las vacunas. ¿Por qué? Porque hemos visto que la protección se desvanece y hay que reforzar el sistema inmunológico. Ven ustedes que actualmente en el Ecuador, adultos mayores de 50 años, alguna persona que tenga alguna enfermedad de cualquier tipo y que sea mayor de 12 años, que esta sea una inmunosupresión, o personal de primera línea, tienen ya la carta verde para vacunarse con el segundo refuerzo cuando ustedes gusten y en cualquiera de los centros o subcentros de salud que están desplegados a nivel nacional. Las otras personas, pues obviamente cumplimos los 4 a los 6 meses y acudimos a los centros de vacunación. Seguramente ya irá cambiando la normativa y nosotros podemos vacunar a todos con los refuerzos, sea la vacuna de AstraZeneca, de Sinovac o la de Pfizer, que son las que tenemos aquí en el país, con algunos casos que tenemos CanSino también para aquellos pacientes que no se los puede, digamos, encontrar tan fácilmente o que solo son candidatos a una sola dosis, como la que recibieron, por ejemplo, en Estados Unidos de Johnson & Johnson. Ven ustedes que hoy por hoy la recomendación es muy clara. Los refuerzos son vitales. Si usted superó la COVID en estos picos, en estas olas que hemos tenido, usted puede esperar entre 15 días hasta 6 meses. No tiene apuro de salir corriendo a vacunarse si es que acabó de enfermarse. Acuérdense ustedes que el objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad, pero si ya le dio y usted superó, pues puede esperar entre 15 a 3 meses. Lo ideal es que usted lo haga en ese periodo, entre 15 a 3 meses, porque la inmunidad se va perdiendo. Pero en esta lógica el mensaje es clarísimo. Si nosotros queremos evitar complicaciones, pues todos nos tenemos que vacunar. Estamos viviendo esta pandemia día a día, al borde del conocimiento. Tal vez en un año tengamos de la perspectiva más clara y tal vez sepamos ya que pues necesitamos un refuerzo anual, como se hace con otras enfermedades como la influenza. Hoy por hoy, pues el virus está circulando, nuevas variantes y sublinajes como BA.4, BA.5 están ya recirculando en básicamente todo el planeta, incluido el Ecuador, y por lo tanto nosotros tenemos que estar sumamente protegidos desde el punto de vista inmunológico, para que si nos llegara a dar la enfermedad, pues no nos manda al hospital y peor aún, nos complique o sea fatal para nosotros. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.